Vamos a hablar de puentes losa ejecutados in situ. En la figura que se ve en la pantalla vemos un poco la evolución o transformación de una sección poco eficaz como es una losa de canto constante y sin aligerar hacia una solución en forma de ala de gaviota aligerada y con voladizos laterales. Evidentemente, la última sección es mucho más eficaz estructuralmente que la primera, en el sentido de que su resistencia es prácticamente igual que la primera, pero pesa algo menos de la mitad. La sección de canto constante y sin aligerar es una sección muy vasta, muy básica, que se suele utilizar para luces muy pequeñas, donde no es tan importante el conseguir afinar estructuralmente una sección. Se puede afinar por dos vías cuando vamos aumentando la luz, o aligerándola, que vemos una serie de aligeramientos circulares, es decir, huecos dentro de la sección, o convirtiéndola en una sección de ala de gaviota, aligerando el hormigón en bloques más grandes, formando voladizos, a diferencia de la otra solución que es aligerarlo a todo lo ancho por medio de huecos. Evidentemente, el aligeramiento en los dos sentidos nos produce la última de las secciones transversales, la más eficaz y además es la estéticamente mejor. Los aligeramientos se suelen realizar hoy en día con bloques de por span. Ojo cuando se colocan en obra, porque tienden a flotar. Si se nos ponen a flotar, si no están lo suficientemente bien amarrados al encofrado o a la cimbra, y se nos ponen a flotar durante el hormigonado, tenemos un grave problema, puesto que la sección va a pesar más. Aparte que al moverse los aligeramientos pueden arrastrar armaduras y hacer que el armado de la losa pues, quede no admisible. Otra alternativa que se utilizaba antiguamente era hacerlo con bidones metálicos. Hombre, los aligeramientos crecen y se hacen más importantes cuando aumentan las luces. Y para que un aligeramiento se pueda realizar hace falta también un canto mínimo entre 1 y 1,10 o 1,20 metros de canto, puesto que el aligeramiento debe tener su diámetro y a su vez debajo y encima del aligeramiento debe quedar un espesor suficiente de hormigón, 15-20 centímetros, ¿eh? Para que haya una transmisión transversal de rigidez. Las ventajas de este tipo de puentes frente a los puentes de vigas prefabricadas son las siguientes. Primero, la estética. Es mucho más bonito un puente losa ejecutado in situ que un puente de vigas. Tenemos más libertad formal, hacerle rehundidos, redondearle los cantos, darle unos cantos variables, es decir, podemos intentar aportar un poco de estética, un poco de escultura a la estructura del tablero. A su vez, los puentes ejecutados in situ se adaptan perfectamente a cualquier geometría en planta y oblicuidad. Los puentes de vigas son mucho más complicados adaptarlos a una curva muy cerrada, por ejemplo. Y los puentes en losa, por su propio procedimiento de ejecución de hormigonado in situ, se adaptan perfectamente a soluciones hiperestáticas. Sus inconvenientes es que es una solución menos industrializada que los puentes de viga y por lo tanto los plazos de ejecución se alargan respecto a la otra tipología. Además se necesitan encofrados y cimbras, en ocasiones bastante costosas, lo que hace que esa solución, para igualdad de otras características, es menos económica que la de puentes prefabricados. El rango de utilización es en hormigón armado hasta unos 18 metros de luz y en hormigón pretensado hasta unos 35 metros con canto constante y hasta unos 60 metros con canto variable o con cartelas sobre pilas. En cuanto a las relaciones canto-luz o esbeltez, en hormigón armado que se utilizan con canto constante, pues es una relación canto-luz de 1,15 a 1,20. En hormigón postesado con canto constante sobre 1,20, aunque se pueden llegar a base de meter excesos de pretensado, se pueden llegar a esbelteces de 1,30. Y con hormigón postesado de canto variable, lo típico es una esbeltez de 1,20
sobre pila, donde tiene más canto el tablero, y uno entre 40 en centro de luz. Uno entre 40. Eso hace que los puentes de canto variable posttensado aparenten ser muy esbeltos. Aquí vemos en la primera fotografía, desde una vista desde abajo, de un tablero posttensado de canto constante hiperestático, con forma de ala de gaviota. Se correspondería pues con esta sección probablemente, con la que estoy señalando. Los puentes nervados son una especie de puente híbrido entre puente tipo viga, en el sentido de que concentra la rigidez con una serie de líneas o vigas, y puente tipo losa en el sentido de que se ejecuta in situ. Estos puentes eran muy utilizados a principios del siglo XX, hasta los años 40 aproximadamente, como puente ejecutado de hormigón armado hasta luces de 15 o 20 metros. Hoy están en desuso, ya que tienen todos los inconvenientes de un puente de losa sin ninguna ventaja, y al revés también con los puentes prefabricados. Se utilizaban, ya digo, hasta mediados del siglo XX con luces de hasta 20-25 metros. Se pueden utilizar realmente siendo posttesados hasta 45 metros con canto constante, no se suelen hacer nunca con canto variable, y son más pesados, menos esbeltos que los puentes losa, ya que, bueno, pues las relaciones canto-luz van de 1,14 a 1,20 en postesado de canto constante y un 12avo en puentes armados, simplemente armados. Aquí vemos una fotografía de un puente de principios del siglo XX que está en Marchena, provincia de Sevilla. Este es un puente de hormigón armado que estamos ahora mismo rehabilitando. Bueno, y ya pasamos a la sección más afinada, la sección tipo cajón. No puede haber una sección más afinada, es imposible que exista una sección más afinada. El aligeramiento es máximo, tanto que no es un aligeramiento. Ya no se puede decir que es una sección in situ aligerada, sino que es directamente una sección cajón con voladizos, ya sea unicelulares o multicelulares, y ya sea con las almas verticales o con las almas inclinadas. Un poco más complicado de ejecutar, pero estéticamente favorable. Se utilizan hasta luces de hasta 300 metros en canto variable y hasta 70 metros en canto constante. Por lo tanto, por encima de los 50-70 metros ya deja de utilizarse el puente losa, y como puente de hormigón postesado, la única tipología viable en puente recto es la sección cajón. ¿Qué ventajas tiene frente a las secciones tipo losa? Porque tiene un gran ala o cabeza superior e inferior, por lo que puede soportar grandes flexiones. Es una sección cerrada que además encierra un gran área y por lo tanto puede soportar grandísimos torsores, y tiene una gran rigidez transversal que hace que se puedan reducir al mínimo el espesor de sus paredes siempre, sin caer en problemas de distorsión. Tiene una dificultad de que es más complejo de ejecutar, de hormigonar, que una sección tipo losa. Es complicado introducir el hormigón vibrándolo adecuadamente para que se coloque perfectamente sin que aparezcan coqueras, sonidos de grava en el ala inferior. Eso hace que muchas veces se construya en dos fases. Una primera fase en la que se construye una U y una segunda fase, a los 2 o 3 días, en los que se construye la losa superior. Las esbelteces típicas son un 20avo en solución de canto constante y en canto variable un 20avo sobre pilas y uno entre 45 en centro de luz. Y es aquí en esta sección tipo cajón donde encontramos una gran multiplicidad de procesos constructivos. Desde cimbrado completo en una sola fase para puentes de pequeña longitud, hasta ejecución por tramos sucesivos con autocimbras o cimbras lanzadas para puentes de gran longitud y luces moderadas, 50 metros, 60 metros como mucho, puesto que las autocimbras no están preparadas, no dan para luces mayores, y puentes de gran longitud, porque para que sea rentable utilizar una autocimbra tenemos que tener muchos vanos. Es decir, es un elemento caro que solamente se amortiza con muchas puestas. Hasta empujar estos puentes desde uno de sus extremos, pero son tan pesados estos puentes que no se empujan con luces grandes,
hasta el uso de vigas de lanzamiento para luces muy moderadas, pero el gran procedimiento constructivo, el que nos permite alcanzar luces altas, el que ha hecho de la técnica de las secciones cajón la técnica más utilizada o más económica para luces por encima de 100 metros y hasta 300 metros, es la técnica de la ejecución por avance en voladizo. Por avance en voladizo, ahora mismo el récord, creo, que es el puente de Stolma, Noruega, con un vano central de 301 metros. Dentro del avance voladizo existen varias técnicas. La más habitual es la técnica de dovelas hormigonadas in situ sobre carro de encofrado de avance. Luego también tenemos dovelas hormigonadas in situ sobre cimbras apoyados en el terreno, dovelas hormigonadas in situ sobre vigas metálicas auxiliares apoyadas en las pilas del puente en construcción y dovelas prefabricadas. Yo diría que la más utilizada es la primera y luego la de las dovelas prefabricadas. Estamos hablando de los voladizos sucesivos hormigonados in situ, lo más usual. Aquí vemos una foto y ya viendo esta foto nos podemos imaginar cómo se construye. Primero se alza la pila y luego se construye la dovela acero simétrica encima de la pila, por métodos convencionales, con cimbras y encofrados convencionales anclados a la parte alta del fuste de la pila. Esta dovela acero tiene que tener una longitud suficiente para que se puedan instalar sobre ella y quepan los carros que estoy señalando de hormigonado, que son unas estructuras metálicas auxiliares ancladas a los extremos de los vuelos que se van ejecutando y de la que cuelgan los encofrados. A continuación de la dovela acero se van construyendo sucesivamente y simétricamente dovelas de entre 3 y 6 metros de longitud, hormigonadas en el carro de avance. Cada vez que se hormigona una dovela, se pretensa contra la parte ya construida. Se puede permitir, lo suele permitir, un desfase de una dovela entre un extremo y otro. Cuando se construye un semivano a la izquierda y otro semivano a la derecha, toca conectarlo al semivano de la pila siguiente y al semivano de la pila anterior. Lo que se hace con una dovela de cierre, pero previamente a esa dovela de cierre hay que inmovilizar los extremos de los dos voladizos que se van a cerrar uno contra el otro, puesto que si no los efectos del viento o de las propias variaciones térmicas harían que el hueco entre un voladizo y el voladizo de la pila siguiente estuviese continuamente abriéndose y cerrándose, imposibilitando el hormigonado. Por lo tanto, con unas vigas metálicas, una estructura metálica auxiliar, se ancla un voladizo al voladizo opuesto, hasta que el hormigón ha endurecido, se ha postezado y ya se pueden quitar esas vigas metálicas. Por último, una vez dada la continuidad a toda la estructura, a todos los vanos, se aplica un tesado de continuidad positivo en el ala inferior del centro luz de los tableros, puesto que es necesario poder resistir los momentos flectores positivos debidos a la carga permanente y a la sobrecarga. Cuando hablamos de voladizos sucesivos por dovelas prefabricadas, tenemos que hablar de que hay dos generaciones. Una primera generación en la que las dovelas prefabricadas se unían entre sí con mortero húmedo y con una llave acortante e incluso metiendo armadura activa o pasiva conectando una dovela prefabricada con las dovelas anteriores. Sin embargo, hoy en día, en puentes de segunda generación, la prefabricación es conjugada, es decir, se prefabrican las dovelas en taller, siempre una utilizando de molde la anterior. Se emplean resinas epoxis y múltiples llaves de cortante para conectar una dovela ya en obra a el tramo ya construido. Y eso se ayuda mediante los anclajes, mediante los cables de pretensado. Estas dovelas pesan entre 50 y 100 toneladas. Peso bastante curioso. Aquí vemos una fotografía en la que se van colocando estas dovelas, ayudándose de una estructura metálica auxiliar tipo celosía que se apoya en las pilas. Y aquí vemos una fotografía de una de esas dovelas prefabricadas en taller. Vemos los orificios en el ala superior para el paso de los tendones de pretensado, que conectan unas dovelas con otras, y a su vez es el pretensado de negativos de la viga continua en la que se convertirá, una vez se cierre,
voladizo contra el otro. Y vemos las múltiples llaves de cortante que transmiten el cortante entre una dovela y la dovela siguiente. Aquí vemos unas fotografías también de viaductos construidos por esta técnica. Aquí uno de canto variable. Y hablamos de los puentes mixtos. Son tableros con viga doble T o cajón metálicas, más una losa superior de pequeño canto, 25 o 35 centímetros, superior, sobre la que discurre el tráfico. Hombre, está claro que en puentes isostáticos, esta disposición de viga metálica inferior y losa de compresión de hormigón superior es óptima estructuralmente, puesto que en un tramo isostático los momentos flectores son positivos, es decir, compresiones en ala superior muy fácilmente resistidas por una losa de hormigón y tracciones en ala inferior muy adecuadamente resistidas por unas chapas de estructura metálica. Cuando el puente es continuo, claro, nos encontramos con que sobre pilas tenemos momentos flectores negativos que comprimirían la estructura metálica, comprimirían las alas. Claro, las alas metálicas son elementos que pueden llegar a ser inestables, pueden pandear. En esas ocasiones, pues, ¿qué ocurre? Pues operamos por dos vías. O hacemos alas inferiores lo suficientemente robustas para que no pandeen a compresión, o hormigonamos una losa en el ala inferior únicamente en la zona de pila, es decir, en la zona de momento flector negativo del tablero. De tal manera que las compresiones que produce el momento negativo en el ala inferior son en parte resistidas por el hormigón, que además sirve para estabilizar, para rigidizar y para evitar el pandeo del ala comprimida metálica. Esta primera imagen es un puente mixto pijáceno, también llamado biputre, de la palabra francesa, que son vigas metálicas doble T con losa de hormigón. Cuando tiene más de 2 vigas metálicas se llama multijácena. La siguiente figura es un cajón mixto. Y la siguiente figura es un cajón mixto con doble acción mixta, muy adecuado para vigas continuas en la zona de pilas, como hemos hablado. ¿Qué ventajas tienen con respecto a los puentes de hormigón de las mismas luces? Pues que pesan menos. Por lo tanto, se pueden, para el transporte, para el ensamblaje, para la colocación, pues requiere medios auxiliares más sencillos. Se puede adaptar a formas complejas, puesto que en taller metálico a base de chapas se puede conseguir casi la geometría que se quiera, y que las propias estructuras metálicas es autoportante, en el sentido de que nos podemos olvidar de apeos y cimbras. Inconvenientes, pues que el coste de la estructura metálica pues es mayor en general que el coste de la estructura de hormigón. El kilogramo de acero terminado, pintado y montado puede estar en torno a los 3,1 euros el kilo. Otro inconveniente es que son estructuras que tienen mucha menos inercia que las equivalentes de hormigón y por lo tanto tienen mayores deformaciones y son más propensas a vibraciones. Y bueno, también tienen el inconveniente de que al ser estructura metálica debe estar permanentemente pintándose, en el sentido de que cada 10 años como mínimo se deben repintar para favorecer su durabilidad. Es decir, requieren un mantenimiento constante. Aquí vemos un puente mixto con doble acción mixta. Una losa de hormigón en el ala inferior en la zona de pilas. Este es un puente biputre. Son puentes que, bueno, estéticamente no están nada mal. Hemos visto que pueden ser con secciones metálicas, con vigas metálicas. Esta es una sección biputre, que se pueden alcanzar luces entre 20 y 80 metros. Realmente en la zona de 80 metros es donde este tipo de puentes alcanzan su máxima expresión y pueden competir muy favorablemente sobre otras tipologías de puentes. Las esbelteces entre 1,16 y 1,25, y es una solución para estas luces más económica que el cajón. Es decir, salvo en zonas, en tableros que tengan grandes torsores o curvas. Claro, para una planta curva, la viga doble T pues no es una solución muy adecuada. Aquí vemos una sección transversal de un puente mixto biputre, vigas metálicas pintadas en azul,
viga metálica con sus rigidizadores de ala inferior y rigidizadores de alma, los rigidizadores transversales cada varios metros, y una prelosa preparada para hormigonar sobre ella una losa de hormigón de unos 25 centímetros de espesor, la losa que se hormigonará. El cajón metálico lo utilizamos para luces mayores que la sección biputre o sección de vía doble T. El cajón metálico resulta eficaz solamente por encima de 50-60 metros de luz. En luces inferiores, el arrastre de cortante, el fenómeno del arrastre del cortante hace que el ala inferior del cajón no trabaje a toda su capacidad. Tiene una gran capacidad torsora y por eso el cajón único múltiple está muy recomendado en puentes que tengan curva en planta y en puentes de gran longitud en la que los torsores, los momentos torsores se van acumulando precisamente por la gran longitud que tiene la estructura. Los debidos a la sobrecarga, quiero decir. Aquí vemos un esquema de un puente mixto, cajón metálico, losa de hormigón. Aquí también vemos una fotografía de un puente de esas características. Bien. Si os habéis fijado en las fotos anteriores, los puentes metálicos están fuertemente arriostrados o rigidizados. Rigidizados. Las vigas de los puentes doble T, como veis, tienen rigidizadores en las almas y a su vez otros arriostramientos que arriostran entre sí las distintas vigas. Los puentes mixtos en forma de cajón, aparte de llevar los rigidizadores de las propias almas, llevan una serie de triangulaciones que hacen que la sección transversal sea indeformable y por lo tanto eliminan los fenómenos de distorsión que pueden llegar a ser críticos. Por lo tanto, estos arriostramientos transversales tienen varias funciones como son resistir las flexiones transversales, controlar la distorsión de las secciones en cajón, controlar el pandeo fuera del plano de las alas comprimidas y controlar la propia inestabilidad del alma. Cuando veamos el tema de puentes mixtos, pues explicaremos cómo se dimensionan estos elementos y explicaremos con un poco más de detalle el fenómeno de la distorsión, que solamente tiene importancia en cajones metálicos. Aunque la distorsión existe en todo tipo de cajón, solamente tiene una importancia decisiva cuando las paredes son muy delgadas, lo que ocurre en puentes metálicos. Y las vigas en celosía para grandes luces y grandes cantos. Aquí vemos pues un ejemplo y una fotografía. Vemos que son estéticamente muy apreciables. Si nos acordamos, cuando vimos las clases de historia de los puentes, los primeros grandes puentes metálicos eran celosías. Ahora estamos volviendo a celosías para las luces grandes. ¿Cómo se construyen este tipo de puentes? Bueno, pues la parte metálica, que se sitúa en primer lugar, o se iza y se coloca con grúas, o se monta utilizando vigas de lanzamiento, ripando o empujando. Y la losa de hormigón se suele ejecutar sobre losas prefabricadas, colaborantes o no colaborantes, es decir, encofrado perdido o prelosas colaborantes, o bien cimbrado directamente al terreno, lo que no es habitual, por medio de carros que se van moviendo sobre las alas metálicas, o bien utilizar losas prefabricadas a sección completa, conectándolas entre ellas. Cualquiera de estos procedimientos se utiliza habitualmente, salvo el cimbrado directo al terreno. Bueno, pasamos a los puentes arco, que ya hemos visto que solamente con luces de medianas a grandes tienen interés estructural. Aunque, como pasarela, es muy utilizada porque estéticamente son puentes bastante agradables. Tenemos las tres formas típicas: el arco con tablero superior, el arco con tablero intermedio y el arco con tablero inferior, también llamado bow-string. El primero de ellos requiere un terreno de alta capacidad portante. En el arco con tablero superior, el arco se apoya o se empotra directamente en el terreno. El arco transmite unos axiles extraordinarios, muy altos, y por lo tanto necesita
solamente es aplicable esa tipología sobre terrenos de alta capacidad portante. Por contra, el arco con tablero inferior, el bowstring, los empujes del arco, los empujes horizontales del arco no van hacia el terreno, sino que se equilibran traccionando el tablero. Por lo tanto, son adecuados para terrenos de baja capacidad portante, y además son bastante adecuados en tipología metálica o mixta, puesto que el tablero, al tener que trabajar a tracción, pues es muy favorable que sea metálico o mixto. Si es de hormigón, debería llevar un suplemento extra bastante grande de pretensado para equilibrar esas tracciones. Aquí vemos una fotografía de un puente arco de tablero superior. Veis efectivamente que el arco se apoya en una ladera rocosa y por lo tanto de mucha capacidad portante. Aquí vemos un ejemplo típico de arco bowstring, que es el puente de la Barqueta en Sevilla. Sevilla pues tiene un terreno que no es muy favorable para cimentar. De hecho, casi todos los puentes en Sevilla tienen que ir pilotados. Aquí vemos un arco de tablero intermedio. Los arcos son estructuras que trabajan por forma. Según esta ecuación, la segunda derivada de la ordenada del arco es igual a la carga vertical sobre el arco entre una constante h, que esa constante es precisamente la componente horizontal del axis del arco. Trabajan por forma, es decir, que trabajan por antifunicularidad. Y este esquema, un poco simple, lo que nos está indicando es que trabajan igual que un cable, solamente que a compresión. Es darle la vuelta a las Y, a la Y del arco. Y de esa manera, lo que trabajaba a tracción pura, trabaja a compresión pura. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un cable y un arco? Bueno, la diferencia entre un cable y un arco es simplemente que el cable, se puede deformar cuando coge la carga y por lo tanto un cable siempre es capaz de equilibrar con axiles de tracción cualquier carga a base de deformarse. Sin embargo, un arco es un elemento rígido y como tal elemento rígido no se puede deformar. Y por lo tanto un arco tiene que tomar una forma para una carga en particular. Si cambiamos la carga de posición o de forma, deja de ser antifunicular.